Ah, bueno, eso. Vale. Eso. Bueno, hoy vamos a trabajar con físicas, pero primero que todo nos vamos a enfocar un poco al trabajo de Blender. Vamos a mirar algunas características de Blender. Vamos a ver unos comandos básicos de Blender, digamos, para que ustedes vayan conociendo el programa, algunas funcionalidades del programa, ¿ok? Pues yo sé que no vamos a ver mucho modelado, pero sí quiero mostrarles cómo es el proceso de modelamiento. Si ustedes quieren hacer sus props, los pueden hacer. Voy a tratar de hacer algunas cosas para mostrarles cuál es ese flujo de trabajo que se tiene en cuenta entre Blender y Unity. Esa va a ser la primera parte de la clase, o sea, desde ya hasta las 7 más o menos. Luego de 7 en adelante continuamos trabajando con físicas, ¿ok? Lo más probable es que no puedan hacer la práctica de Blender, pues voy a explicar de manera rápida en una hora. La idea es que ustedes tomen el video. Si tienen alguna duda sobre el camino, que lo que esté haciendo, con mucho gusto, poco a poco voy a ir trabajando en él. Entonces voy a abrir acá este señor. Blender ahorita está en la versión 3.0, estaba en la 2.9, ya liberaron la 3. Ventajas de Blender sobre otros software de modelado 3D es que Blender es gratuito, ¿cierto? Es gratuito. Blender tiene muy buen soporte sobre máquinas de no tan alto rendimiento, pues hasta cierto punto, ¿no? Y ya si vamos a hacer esto esculpido y todo lo demás, pues así ya tenemos que tener una buena máquina. En este momento ustedes ven ahí el viewport. El viewport es la zona activa de trabajo en Blender que nos va a permitir pues movernos y crear nuestros objetos. Ustedes ven acá este señor que es como una mira. Esa mira se llama el cursor 3D. Ese cursor 3D lo vamos a utilizar muy a menudo nosotros en Blender para poder posicionar objetos, o si queremos colocar una primitiva en una posición determinada, lo podemos hacer. Ese cursor 3D podemos cambiarlo de posición, claro que sí. ¿Cómo hacemos para cambiar ese cursor 3D de posición? Simplemente, espérenme un segundo por favor, porque aquí sí utilizo bastante las teclas. Y voy a activar el programita para ver las teclas, para que ustedes las tengan de referencia en el video, ¿okay? Entonces, si yo quiero mover el cursor, oprimo Shift y le doy clic derecho y el cursor se mueve. ¿Qué significa que el cursor está acá? Significa que todos los objetos que vaya a crear siempre van a aparecer en este punto. ¿Cómo hago para importar otro modelo? Blender, digamos, la eficiencia de él está en las teclas de acceso rápido. Con Shift y la A sale este menú en el cual yo puedo escoger los diferentes elementos que puedo trabajar. En este caso Mesh, yo puedo importar círculo, una esfera, puedo cambiar de nuevo la posición, digo Shift A. Incluso Blender por aquí tiene su criatura por defecto, que es Susan, y con esto pues ya podemos empezar a identificar varias cosas de Blender. Con el botón central del mouse puedo hacer la rotación de la escena, ¿sí? Miren, señor, sí señor, yo creo que sí. Espero que sea así. Vamos a verificar. Sí, señor, llevamos 4 minutos de grabación. Tenemos algunas teclas de acceso rápido. Tenemos lo importante en Blender, pues la agilidad es trabajar con un teclado que tenga el alfanumérico acá, los numeritos, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso nosotros podemos hacer cambio de una vista frontal,
cambio a una vista superior, cambio a una vista derecha. Con control, si estoy en 1, si le doy control 1, me muestra la vista de atrás. Si le doy control 3, me muestra la vista izquierda. Si le doy control 7, me muestra la vista inferior, ¿sí? Digamos que nosotros como diseñadores de niveles debemos entender muy bien lo que es Blender, o bueno, Blender no tanto, sino cómo trabaja este tema de los modelos, porque fácilmente podemos pelearle al que está haciendo esos 3D que nos mejore la cosa, porque digamos puede tener algún error el modelo. Todo modelo está compuesto por una serie de elementos, y son esos elementos los que nos van a permitir a nosotros cambiar la estructura de ese objeto. Blender, dentro de su estructura, dentro de su flujo de trabajo, tiene el modo edición y el modo objeto. El modo objeto es en el momento en donde estamos, que podemos seleccionar cualquier objeto para moverlo o rotarlo, ¿ok? Si yo quiero mover este objeto, puedo oprimir la tecla G y automáticamente tengo movimiento libre del objeto. Si yo quiero anclar el movimiento hacia uno de sus ejes, lo puedo hacer. X, Y y Z. X es el rojo, Y es el verde y Z es arriba y abajo. Si yo oprimo, mientras que tengo el comando de mover, oprimo la X, él automáticamente me va a restringir el movimiento sobre el eje X. Si yo oprimo la Y, me va a restringir el movimiento sobre el eje Y. Si oprimo la Z, me va a restringir el movimiento sobre el eje Z. Es muy importante que nosotros trabajemos sobre las diferentes vistas. Una vista muy recomendada es la vista frontal, porque nos va a dar pues una visión un poco más clara de nuestro objeto, y si yo puedo moverlo acá, lo puedo ajustar. Esta línea roja es muy importante porque nos va a marcar, digamos, el límite del piso con el vacío, y para videojuegos es muy importante que los objetos estén ubicados sobre el piso, ¿ok? Ustedes ven que todos los objetos tienen un puntico naranja. Le quito a este señor de acá. Este puntico naranja es el famoso centro de masa. Ese centro de masa es el que me va a dar el punto de posicionamiento dentro del motor, ¿sí? En pocas palabras, ese señor es el que tiene el gizmo de movimiento, ¿sí? Si ese centro de masa se encuentra arriba, abajo o está desalineado, en Unity pues también se va a conservar ese centro de masa, y para nosotros sí es muy importante el centro de masa. Siempre se recomienda que ese centro de masa esté ubicado sobre el piso, especialmente cuando necesitamos crear instancias de objetos en tiempo de ejecución o de forma dinámica, que esto lo vamos a hacer dentro del motor. ¿Cómo hago para mover ese centro de masa? Lo ideal es que este centro de masa es moverlo con respecto a el cursor 3D. Entonces siempre trato de mover aquí el cursor de nuevo acá, me muevo, fíjense que está por allá descuadrado, posición Z, clic sostenido acá y lo pongo acá, 1, se subió, vamos a ver si lo puedo cuadrar acá y listo. Miren. Fíjense que pues hay que hacer varias cosas y no todo se hace en el primer movimiento, siempre hay que tratar de que las cosas queden lo mejor posible. ¿Cómo hago para trasladar este centro de masa a la parte inferior? Por acá, mientras que yo tengo seleccionado mi objeto, en la opción Object hay una opción que dice Set Origin. Ese Set Origin me va a permitir pues específicamente, digamos, ubicar ese origen. Yo puedo decirle, oiga, necesito que el origen lo pase hacia el cursor 3D.
Entonces van a notar ustedes que automáticamente pasa el centro de masa hacia donde está ese cursor 3D. Digamos que son cosas muy importantes y que a veces no se tienen en cuenta por parte de los artistas que modelan, pero nosotros sí tenemos que saber y hablar en esos términos para que nos entiendan, así no seamos expertos en modelado. Ahora bien, yo les mencionaba que todos los objetos están compuestos de una serie de elementos. Esos elementos son vértices, caras y aristas. Cada uno de esos elementos me va a permitir manipular y transformar este objeto, ¿ok? Pero para poder activar o poder transformar el objeto debo pasar del modo objeto al modo de edición. ¿Cómo hacemos para pasar al modo de edición? Muy sencillo, simplemente con la tecla tabulador, fíjense que automáticamente el objeto se pone todo resaltado, el color como naranja, y aparecen una serie de elementos, unos punticos acá resaltados. Esos punticos resaltados aparecen porque por defecto tenemos seleccionado los vértices. Los vértices son estos punticos dentro de nuestro esquema, dentro de nuestro modelo. Yo puedo tener acá aristas y ustedes se van a dar cuenta que automáticamente se desaparecen los vértices y me aparecen resaltadas las aristas. Si le digo caras, fíjense que las caras toman otro color. Entonces, de esa forma podemos nosotros especificar esos elementos. Por ejemplo, digamos que tenemos ese televisor y queremos como recrear un poco ese televisor en nuestro esquema 3D. Voy a hacer algo acá rápido aplicando las funciones básicas sobre los modelos. Lo primero que voy a hacer es a pasar modelo objeto. Ese televisor tiene un grosor, entonces voy a cambiar ese grosor. ¿Cómo hacemos para cambiar ese grosor? Simplemente voy a cambiarme la posición frontal con la S, que es de escalar. Activo el escalado, le digo sobre el eje X y automáticamente puedo achicar ese cubo. ¿Sí? Aquí ya tengo ese paso. Control Z si quiero deshacer. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta en Blender y a veces pues no lo sabemos o lo descubrimos después de que hemos ya modelado como 50 veces algo y nos ha quedado súper mal, y es que nosotros tenemos que manejar el suavizado del comando. ¿Qué es eso? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo me ubico por acá y le doy S, automáticamente sale una flechita y una línea punteada. Esa línea punteada me va a ayudar a controlar de mejor forma el comando. Quiere decir que si entre más distancia tenga, pues va a ser mucho más suave, ¿sí? En cambio, si yo lo tengo por aquí pegado, no lo voy a controlar tanto y va a ser mucho más fuerte el escalado, ¿sí? Entonces es importante que se mantenga una distancia prudente entre el objeto que quiero modificar con el cursor del mouse. Ahora sí, escalar y en X y lo muevo. Listo, aquí ya tengo esto. Yo puedo ampliar el televisor de un lado o puedo ampliarlo de forma proporcional como hice con el eje. Me ubico por acá, le doy 3 y tengo la vista derecha. Vamos a mirar qué sucede acá. Escalar, pero en este caso ya no lo voy a escalar sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Vamos a ver. Y miramos acá y ya tenemos nuestro elemento. Ahora bien, fíjense que el televisor tiene un borde allá y un metido, pequeño metido, ¿cierto? Y eso lo podemos recrear nosotros, claro que por supuesto. ¿Cómo hacemos esto? Ahora sí viene el modo edición. Blender, dentro de sus tantas herramientas, ahorita vamos a usarlas, tiene acá la posibilidad de crear nueva geometría. Está la extrusión y la extrusión hacia adentro. Si queremos hacer ese borde y hacer esa pequeña profundidad, es muy sencillo. Primero tengo que seleccionar la cara sobre la cual quiero hacer
ese proceso. En este caso me interesa que sea la cara frontal, aquí la tengo marcada. Simplemente voy a oprimir, importante la distancia, oprimo la tecla I y reduzco. Fíjense que él automáticamente acá va a bajar, ¿sí? Ustedes dirán, pero bueno, entonces hay un escalado diferente. Sí, hay un escalado diferente. Hay unas mallas que uno dice, uy carajo, pero es que no me gusta que se generen, me gustan más los 4. Entonces aquí uno puede decir, bueno, está bien. ¿Qué se procede a hacer? Resulta que Blender tiene otra herramienta que es el corte o el recorte en loop, en ciclo. Es muy importante que todos los modelos tengan un ciclo. Yo puedo con la tecla, vamos a marcar todo, con la tecla A, selecciono todo, o con la tecla A vuelvo a desmarcar todo. Entonces por acá voy a darle control R y fíjense que me aparece esa linecita. Eso es un recorte en ciclo. Si yo le doy scroll, puedo colocar dos cortes. Cuando le doy clic, listo, ya los ubiqué. Puedo darle S y le voy a dar y puedo mover esto de esta manera. Digamos que es como la manera más eficiente de hacer estos procesos. Listo, ya tengo ese corte acá, ya hice los bordes, miren. Ahora me faltan esos otros dos bordes que se puede proceder de la misma forma. Control, aquí, scroll, y le digo S y le digo sobre el eje Z. Y simplemente vuelvo y escalo. Y digamos que ya tengo acá. Listo. Ahí ya tengo los cortes. Ahora sí, le digo, oiga, venga, necesito ahora sí esta cara. Y le voy a decir, venga, con la letra E quiero hacer una extrusión. Yo puedo extruir hacia afuera, generar una nueva malla, o puedo hacer una extrusión hacia adentro que me permita como simular esa profundidad, ¿cierto? Entonces ahí podemos decir que tenemos algo. Si por ejemplo yo quiero hacer la cámara esa, yo la puedo recrear con esto, sí, claro que sí. Como les dije, es muy importante mantener esos ciclos de recorte. Entonces control R, le doy un scroll y puedo darle escalar sobre el eje Y. Fíjense que acá estoy manejando los mismos comandos, listo. Entonces la cámara acá tiene como una base, voy a marcar acá, y aquí viene de nuevo el comando de extruir, pero esta vez no voy a extruir hacia adentro, sino voy a sacar una geometría nueva. Entonces para esto me ubico por acá en el 1, digo extruir sobre el eje Z, y más o menos como esto, tampoco es tan larga. Voy a hacer otra extrusión, el eje Z, de esta forma. ¿Listo? Digamos ahí que tenemos ahí como un pequeño ejemplo. Ahora, la cámara tiene desde acá hasta acá. ¿Cómo hacemos eso? Ah, no, sencillo. Yo puedo decirle acá, venga, hágame un favor. Quiero hacer una extrusión. Digo, y puedo decirle sobre qué eje. Entonces ahí me está pintando el eje Z. Voy a dejarlo. En Blender yo puedo introducir unidades de medida. Una unidad es 1 metro, 2 unidades son 2 metros. Entonces eso no tiene 1 metro, apurado tiene por ahí 30 centímetros. Entonces yo puedo especificar y decirle, oiga, necesito que 0.5 lo destruya. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. Lo mismo acá, 3. Digo, ok, extruir 0.5 y listo. Ahí, digamos que voy teniendo cosas bastante sencillas. Ah, no, que la cámara arriba tiene un bordecito. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces ese borde yo le digo control R acá
Fíjense que yo siempre trato de generar ese loop, ¿no? Es muy importante el loop. Entonces, tenemos por acá, ese señor viene más o menos desde acá hasta acá. Ah, bueno, perfecto. Entonces le doy un control R acá y vengo más o menos por acá, control R por acá y lo muevo. Blender es de mucha práctica. Entonces acá puedo darle acá, entonces selecciono con Shift, yo puedo hacer múltiple selección, ¿sí? 3 y lo extruir y yo voy teniendo aquí esto, ¿sí? Tengo ese borde superior. Ah, no, que es que eso tiene el lente de la cámara. ¿Cómo se lo hacemos? Ok, perfecto. Entonces aquí es donde viene otra parte. Shift, voy a decirle Shift A, y acá dentro de este elemento tengo algo que se llama el cilindro. Ah, listo, tengo el cilindro. Entonces el cilindro lo puedo escalar, lo puedo rotar. El comando para rotar acá es la R. Puedo decirle 90 X, Y o Z. Entonces, no, 90 grados en el eje Y. Listo, me sirve en esa posición, no hay ningún problema. Ahora bien, este señor lo puedo seguir escalando, escalar en el eje X y lo puedo achicar un poquitín, no sé, algo así. 3, le doy G sobre el eje Z, para acá, G sobre el eje Y, lo muevo para acá, más o menos 1. Fíjense lo importante que es moverse uno entre los diferentes viewports, porque nos va a dar la posición. Nunca trabajen en la vista perspectiva. La vista perspectiva simplemente la utilizamos normalmente para verificar cómo nos está quedando ese entorno. Le digo G sobre el eje X, lo traigo para acá. Ahora sí, vengo para este lado y ya tenemos más o menos el lente ese por acá, que vemos que está muy grande. Sí, entonces ¿qué vamos a hacer? Sobre el eje 1, control 1, 3, digo escalar y lo voy a reducir un tris. Listo. Entonces aquí podemos ver que uno puede recrear todas las diferentes piezas. Entonces acá lo pongo un poco más por acá y ahí tenemos nuestro, creo que quedó muy adentro. Bueno, acá se me perdió, voy a ubicarlo por acá. Por ejemplo, si quiero hacerle un insert al lente para que se vea con profundidad, incluso está muy grande, le puedo dar un escalado nuevamente. Listo. Entonces lo paso a modo edición con tabulador, selecciono la cara y le presiono la tecla I para hacer un insert. Y ahora sí, le hago un insert. Y ahora básicamente lo que va a hacer una extrusión hacia adentro. ¿Dónde estás? Ahí. Y fíjense cómo hemos tenido ya las diferentes piezas que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Eso es Blender y eso es modelado 3D. Digamos que esto es un proceso bastante sencillo, ¿sí? dentro del área del modelado. Nosotros podemos ponerle materiales, colores a esto, sí, claro, por supuesto. Nosotros podemos colocar un material para que esto se vea negro y no ese color. ¿Y cómo hacemos para colocar un material? Pues acá tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, vamos
Vamos a mirar, se me deja abrir otro Blender, este señor. Voy a mostrar acá algo. Por ejemplo, acá estoy modelando este salón y acá le puse una textura a este muro. Me falta todavía tomarle la fotografía ya a la imagen del muro, pero digamos que esto es lo que nos permite hacer los materiales, ¿sí? Entonces uno puede capturar la fotografía de ese fondo y se la coloca aquí a los muros para recrear los entornos, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo colocamos esto? ¿Cómo colocamos esos materiales? Voy a cerrar acá y lo primero que voy a hacer es, por aquí en la parte inferior, Blender tiene acá una serie de comandos, ¿cierto? Y cada uno de esos comandos tiene un fin específico. Nosotros vamos a utilizar este señor. Ese comando es el comando de asignación de materiales. Ahí podemos poner materiales definidos por nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente le doy un clic y acá me dice, venga, yo le tengo ese material por defecto. Digo, no, es que a mí no me sirve ese material por defecto. ¿Por qué? Porque no me sirve, necesito el mío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Selecciono acá y le doy acá en el botón de menos para eliminar el material. Puede decir nuevo material y siempre tenemos que acostumbrarnos a nombrar los materiales, porque si dejamos el mismo nombre de material, cuando lleguemos a Unity y queramos cambiarle el color a ese material, automáticamente todos los objetos que tengan ese material pues van a cambiar de color y eso no me va a servir. Entonces cada objeto tiene que tener su material. Ok, entonces yo le digo material TV. Perfecto. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros acá? No les voy a explicar todas estas propiedades porque si no, no finalizamos hoy, pero sí hay algunas que son muy importantes. Color base nos va a permitir especificar qué color le queremos colocar a ese objeto. Digamos, bueno, venga, yo quiero que ese objeto sea, no sé, en verde. Se me ocurrió que fuera verde. Listo. Ustedes dirán, pero no se ve acá. Ok, no se ve, ¿por qué? Porque tengo que activar el modo de visualización de materiales en Blender. ¿Cómo se activa el modo de visualización de materiales en Blender? Sencillamente por aquí hay unos elementos donde le doy clic y automáticamente ahí activo el modo de material. Entonces ahí ya se ve nuestro hermoso color verde natural, ¿sí? ¿Qué puedo hacer acá? Resulta que Blender tiene, o bueno, la mayoría de elementos tienen el specular y el specular tint. Por acá tenemos, ¿dónde está? Surface Color, es el color de la superficie que va a tomar el color. ¿Cuál es el color que quiero que tome cuando la luz llegue sobre ese objeto? Son cosas muy importantes. Si yo quiero que el color sea verde, azul o negro, pues yo le puedo colocar cualquier elemento. Igual en Unity también podemos modificar esos efectos. Por acá tenemos una propiedad de alfa que es muy utilizada sobre todo para dar transparencia a los objetos. Por ejemplo, si yo quiero crear una ventana, entonces puedo crear el efecto de la ventana. Fíjense que este señor toma las propiedades de, pero ustedes dirán, bueno, pero si la cámara no es verde sino negra, ¿qué tengo que hacer? Resulta que hay algo que se llama la optimización de recursos en el motor. No se recomienda que un objeto tenga más de dos materiales, o mejor dicho, más de un material. Hay veces que por ahorrarse tiempos le colocan varios materiales y realmente eso no es muy prudente. Entonces, si yo necesito que la cámara sea un elemento totalmente diferente, que aquí van los siguientes comandos que les voy a explicar, nosotros podemos separar este modelo
este pedazo de este pedazo. ¿Cómo hacemos esto? Voy seleccionando con Shift o incluso un comando que es la C, que es la selección por pincel, y puedo seleccionar las caras. Hay que tener muchísimo cuidado con esta selección porque a veces tomamos cosas que no queremos marcar. Entonces vuelvo y activo la C. A ver, si yo necesito ampliar o reducir el radio del pincel con el scroll del mouse, ¿sí? Entonces miremos acá. Con escape salgo de el pincel. Acá tenemos unos elementos que los puedo con Shift. Es muy importante sabernos ubicar dentro del entorno 3D. Por acá, por acá. Por acá y por acá tenemos otros elementos. Bueno, aquí se le puede dar la C. Esto mucho más rápido por acá y por acá. Y listo. Digamos que quiero separar eso. ¿Cómo separo esto de este modelo? Oprimo la tecla P. Él me dice, ¿quiere separar la selección o por material o por no sé qué? No, yo quiero separar por selección. Le doy clic y listo. Vuelvo y le doy tabular. Y acá 1 G en el eje Z. Y ya he logrado separar esto. Uy, mire. Embarrada. Control Z, Control Z, Control Z. ¿Y qué hay que hacer? Volver a marcar. Por ese puntico, quién sabe qué punto sería por ahí. Entonces, vamos con la C. A ver, repetir todo otra vez. No sé, la verdad que me hizo falta. De todas maneras, si es un error por ahí que tenemos, pues lo podemos corregir. Voy a tratar de marcar todo con la C para ver si no se nos escapa nada. Siempre hay que dar escape para salir del modo de pincel. Escape. Ya ahorita les voy a dejar que ustedes abran Blender y experimenten un poquito y me pregunten. Ya en 20 minutos tienen ustedes para que practiquen y me hagan las preguntas que necesiten. Vamos a mirar si de pronto ese pedacito de esto, que de pronto no me di en la tarea el detalle, lo más seguro es que sí, ¿no? Mire. Aquí está bien, me falta marcar esta. Lo bonito de esto es cuando usted se encarreta, ya empieza, uy, voy a hacer un arma, uy, voy a hacer esto. ¿Dónde? Ah, ya la vi, gracias. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer esta otra cosa. Y entonces uno se empieza a encarretar mucho con el tema de modelado. Así, digamos, no sea el que es experto, pero uno empieza poco a poco y al final termina uno haciendo esto. Y miren, todos esos modelos que uno puede hacer, Unity tiene un asesor donde usted dice, venga, quiero venderlos, y usted los pone ahí y la gente los compra y usted van haciendo ahí práctica y poco a poco los venden en $1, $2 y eso poco a poco uno va vendiendo, y es una tarea bastante chévere que uno se podría dar con el tiempo. Ahora sí le doy la P y le digo separar, vuelve y juega tabulador. Es importante siempre cambiarnos en un modo a otro. Entonces, volvemos acá, G sobre el eje Z. Ay, el mismo. No puede ser. Qué vida tan triste. Bueno, entonces no pasa nada. No, igual ya no voy a volver a hacer el proceso. Vamos a ver qué pasó. Creo que es de este, pero tan raro. No, eso parece ser, quién sabe de dónde carajos. Bueno, ahorita buscamos a quién pertenece este señor Pereira.
No, no es de él, vea. Es de él, lo más probable es que sí. Voy a seleccionar acá. Estos son los famosos puntos miserables. Pero no se deja ni tocar. Entonces voy a activar por acá. A ver. A ver. No, pero es que eso no pertenece a nada. Fíjese que no pertenece a nada. Porque tengo marcado todo. Y si perteneciera a este señor, se tendría que marcar. Vamos a ver si lo muevo. Mire. No sé, debe ser algo en el motor o en el renderizado. Fíjense que aquí me quedan unos huecos. ¿Sí? Estos huecos debo tratar de cerrarlos. ¿Sí? Yo puedo activar acá orientación de caras. Lo raro es que sí es una cara, pero ¿será de la cámara? No puede ser. Ahorita miramos. Entonces aquí él me lo está reconociendo como una cara. Lo que se ve rojo son lo que se conocen como las caras invertidas o el área invertida de un modelo. Esa área invertida en Unity siempre se va a ver transparente. Cuando ustedes vean un objeto y llegue transparente, es porque efectivamente nos quedaron invertidas las caras, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para cerrar esto? Me cambio el modo arista, marco acá y oprimo la F y con eso relleno el hueco, ¿ok? Entonces son maneras de hacer las cosas. No sé, voy a mirar esto. No, pero eso tampoco pertenece a ella. Ay, se dejó agarrar acá. Váyase. Listo. Ay, Mírelo. ay. Miserable. Y fíjese que no se movía. Uno dice, pero ¿qué pasó acá? Entonces quedó por ahí solitario. No sé por qué. Pero entonces tabulador y vamos a cerrarlo. No pasa nada. Es importante, fíjense que tratar de trabajar con todas las herramientas que tengamos del programa. Entonces acá, ¿qué puedo hacer? Ah, ok, perfecto. Entonces por acá voy a desactivarle las normales porque ya no me interesa ese color azul, sino que me muestre el verdecito. Le digo, venga, usted necesito que sea de diferente material. Entonces elimino este material. Listo. Y le digo material. Yo siempre me he acostumbrado a colocar como las iniciales. Cámara, TV, no sé. Porque Unity reconoce esos elementos. Lo mismo acá, fíjense que acá tenemos un nombre que dice Cube 003. Imagínense nosotros en Unity teniendo 100 objetos, uno que llama Cube 001, 02, 03. Y venga, cuál era el carro, cuál era tal cosa. Pues ahí es donde se nos complica la cosa. Entonces yo le puedo colocar cámara TV. Listo. Este señor es el TV. Y ya. Aquí ya puedo tener asociación de esto. Y aquí ya le puedo decir, venga, yo necesito que usted sea color negra. ¿Sí? Tengo el lente de la cámara, ¿cierto? Yo puedo unir estas dos. Sí, yo las puedo unir. Si yo ya estoy seguro que este señor está bien, yo puedo unirlo. A ver, si no me acuerdo, es con Alt J o es con Control J. Listo. Le doy tabular y fíjense que ahí me quedó unido. Ahí ya pertenece este lente acá. A pesar de que son dos objetos totalmente diferentes, los puede unir. ¿Ok? Y ya acá pues lo puedo manipular como un objeto separado. Si nos damos cuenta, el centro de masa está abajo. ¿Eso es positivo o es negativo? Eso es negativo. ¿Por qué? Porque si yo me llevo la cámara de esta forma, va a haber esta separación.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le doy objeto, geometría y le digo, oiga, llévese la geometría del origen y automáticamente la baja. Ah, ok. Entonces 3, a ver, como haciendo 3, control 3, y ahora sí puedo mover esto acá. Listo. Fíjense que de esta forma hemos logrado nosotros recrear ese modelo que tenemos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me sirve recrear algo? Pues me lo puedo llevar para Unity. Pues les voy a explicar cómo se hace ese proceso para que ustedes hagan la práctica. No se encarnicen haciendo cosas, sino traten de hacer un mamarracho cualquiera y vamos a tratar de exportarlo a Unity para ver cómo se hace y que ustedes hagan el ejercicio. Después hacemos una clase solamente de modelado. Traigo un ejemplo pues mucho más detallado y complejo. Lo importante es que ustedes practiquen esto que vimos el día de hoy, lo practiquen de manera independiente. ¿Qué puedo hacer acá? Estos son dos objetos separados. Yo los puedo marcar con Shift y clip y le puedo decir, venga, quiero que lo exporte, y siempre vamos a exportar en formato FBX. FBX, ¿por qué? Porque es un formato estándar dentro de la industria. Pero antes de exportar, voy a darle control A y le voy a dar rotación, control A, normalizar el escalado, control A y ubicación. Listo, con eso queda todo normalizado. ¿Qué es normalizado? Resulta que si yo no hago esto, las unidades de medida de Unity se nos van a desbaratar. Sí, pero bueno, ¿cómo así que desbaratar? Pónganle cuidado. SUSE, voy a exportar a SUSE. Sin hacer ningún cambio, lo voy a llevar desde Blender para que ustedes se den cuenta el porqué. Archivo, exportar, FBX. Voy a poner acá, crearme una carpeta acá, modelos, prueba. Voy a ponerle, no sé, Susan, sí, y le doy a exportar. Ah, bueno, aquí tuve un error. En un segundo, exportar, FBX. Acá debo decirle que solo lo seleccionado, porque si no se exporta absolutamente todo lo que esté en el escenario. Ok, acá la escala, quiero que me lo exporte a escala 1 a 1. Aplique el escalado, entonces le digo que a todo. El forward está en Z negativo, voy a decirle en Z positivo. Sí, el forward, acuérdense que Unity, el forward es adelante, al frente y atrás, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Arriba, la Y, sí, está bien. Y ahora sí le voy a decir exportar. Ahora sí vengo para Unity, mi estimado amigo. Activa. Ayer estaba funcionando algo ligeramente mal. Vamos a ver si hoy mientras tanto voy a abrir mi carpeta acá. Voy a cerrar el software a ver dónde es que está. Salud. Listo. Voy a ubicar esta carpeta que se llama modelos prueba.
aquí está. Y ya abrió Unity por acá. Aquí están unas cosas que traía para hoy. Venimos por acá. Y como hay que ser ordenados, crear una carpeta Models 3D. Es importante tener una carpeta. Y me traigo a Susan. Perfecto, aquí está Susan y la pongo acá. Aparece por acá. ¿Esto en qué posición está? Entonces pónganle cuidado. Entonces, por acá vamos a hacer lo siguiente. Esto está en la posición. Vamos a ir a reset position. Listo. Entonces fíjense que aquí hay varias cosas. Tenemos escala en 100. Esto no es totalmente correcto. O sea, la cabeza de Susan va a tener 100 metros por 100 metros por 100 metros. No, tienen coraje. ¿Sí? Entonces, esas son las unidades que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros por acá podemos convertir unidades. 1 centímetro a 0.01 metros. Sí, ok, entonces desactivo esto porque si le digo acá 1, 1, 1, aquí tenemos a Susan convertida en un tamaño en la mínima expresión, pero esto no está bien porque ese no es el tamaño normal de Unity, ¿sí? Esto está muy chiquis. Si yo le digo acá, vamos a ver si esto acá, ese es el tamaño normal en Unity. Fíjense que Susan está demasiado pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En ese momento, yo le digo a Blender, digo, bueno, voy a probar con este señor, que ya lo tengo normalizado. Exportar FBX y le voy a poner, no sé, TV Salón. Lo mismo, objeto seleccionado, Z, entonces está bien, digo exportar. Voy para acá, TV Salón. Vamos a mirar qué sucede con este amigo. Ok, tenemos nuestro televisorcito y aparece con qué escala. 100. Si dice, uy, pero venga, pero ¿cómo así? Aquí ¿por qué aparece con esta escala? Resulta que al enviarlo agrupado, pues él me va a tomar un objeto vacío, ¿cierto? ¿Eso está bien o está mal? Bueno, eso depende. Digamos, en mi consideración yo diría que no está como tan bien tener estos elementos así. ¿Qué podríamos hacer? ¿Modificarlos? Sí. Entonces, eso tiene unidad de medida 100. Póngale cuidado lo que va a pasar ahora. Ahora sí tenemos el tamaño real en Unity. Por eso es importante normalizar el escalado, la rotación y la posición del medio. Esto muchos no lo hacen, y acá ya tenemos una unidad, aquí ya tenemos una unidad, y aquí ya tenemos este agrupadito que me parece ahora sí que está bien, porque todo tiene la misma escala y puedo mover todo el tiempo. Importante, acá, si ustedes se dan cuenta, el material se llama Matte Camera TV, como el nombre. ¿Qué sucede con eso? ¿Puedo hacer algo? Sí, claro, yo puedo decirle, venga, esto, yo no quiero que, bueno, mire, aquí parece totalmente bloqueado.
¿Por qué? Porque es que en la importación aquí aparecen materiales y él automáticamente lo que hace es agruparlos y como que los incrusta y no los puedo modificar. Si yo los quisiera modificar, ¿qué tendría que hacer? Yo le digo extraer materiales. Me pregunta en dónde quiere que se los extraiga. Yo digo aquí mismito y ya tengo los materiales. Entonces acá ya puedo venir para acá y si no me gusta ese negro, pues puedo colocar otro color y ya puedo modificar el material aquí en Unity, que eso es importante, ¿sí? Ay, que es que uy, ¿qué pasó con mi cámara? Creo que esta fue este lado. Ya estaba asustado. Estaba pensando que esa cámara se había perdido. Importante, este objeto, si lo pensamos mover con Unity, nos quedó mal. ¿Sí se dan cuenta por qué quedó mal? Porque si le digo a Unity que me mueva hacia adelante o hacia atrás, no me lo va a mover así, me lo va a mover así. Entonces el modelo pues nos quedó, desgraciadamente nos quedó algo mal, ¿no? Pero eso ya lo debemos tener nosotros claro desde el modelado. Y por eso es muy importante. Yo puedo cambiar aquí a... ¿dónde está acá? Acá está, mire. Esto está súper bien. Bien, pero venga, ¿usted por qué dice que está súper bien? Sí, lo que pasa es, ¿se acuerdan que nosotros cuando lo exportamos le cambiamos el eje? Pónganle cuidado, a ver. Pónganle cuidado a esto, jóvenes. Estas son las cosas que uno debe tener en cuenta en Blender al momento de exportar. Y en cualquier otro en cualquier otro software. Pero acá voy a cambiar esto y él lo tenía, era en negativo, ¿no? Forward negativo. Vamos a mirar qué pasa ahí con la exportación. No sé, simplemente quiero hacer esa prueba. Entonces ¿está en el mismo eje? Vemos acá. Creo que lo que nos quedó mal fue el modelo, ¿no? Si lo miramos, vamos a ver por acá, vamos a ver este modelo acá, miren, el eje sigue apuntando el Z hacia acá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando modelemos, ¿okay? Mucho cuidado cuando modelemos, porque en la orientación que modelemos, pues digamos que en un objeto, digamos, pasa, pero si es un personaje y los ejes quedan mal, y aquí en Unity yo voy a tratar de moverlos, pues ustedes se van a matar la cabeza, pero venga, ¿por qué si es que yo estoy moviendo hacia adelante y hacia atrás, por qué se mueve de izquierda a derecha? Pues porque cuando le pasaron su modelo, el eje quedó mal. Entonces eso hay que decírselo al modelado, ¿ok? Bien. Como les prometí, 1 hora el profesor hablando, háganle 15 minuticos en Blender. Y voy a suspender aquí la grabación.